Desde Buenos Aires, Argentina y para el mundo entero, llega un podcast que va inspirado en lo cotidiano. Desde ese líder emprendedor de hoy que sale todos los días a comerse el mundo, hasta esa mujer que pisa firme por construir sus sueños. Prepara una taza de café o sírvete una copa de vino. Esto ya comienza. Disfrutemos de Guapas y Apoyadas Internacional en podcast con Jack Vivel Rosas. En el episodio 23 conversamos con Augusto Castrillo, facilitador de constelaciones familiares. Si sientes que nada fluye en tu vida, que haces de todo pero los proyectos no avanzan, el dinero no alcanza, las oportunidades se escapan o repites los mismos patrones una y otra vez, tienes que ver este episodio. Augusto, facilitador de constelaciones familiares, nos revela una mirada profunda y transformadora. La exclusión de hermanos no nacidos puede ser uno de los mayores bloqueos inconscientes para nuestra realización profesional y personal. No te pierdas este episodio revelador a continuación. Hola, sean bienvenidos a Guapas y Apoyadas Internacional Podcast. Qué placer saludarles nuevamente, como siempre, en un episodio en el que nos encontramos para hablar de temas de la vida cotidiana, mujeres inspiradores, emprendedores, líderes de hoy, pero en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy especial que quise traer de la mano de mi constelador, a quien admiro y aprecio además, y que creo que es un tema que nos puede ayudar a muchas personas sin saberlo. Ya vamos a decir el tema, pero primero quiero presentarte a Augusto Castrillo, facilitador de constelaciones familiares. Trabaja en esto hace un tiempo, ya nos va a contar un poco hace cuánto tiempo. Bienvenido, Augusto, gracias por aceptar la invitación a Guapas y Apoyadas. Bueno, hola, Jack Vivel, a vos y a todos los que estén escuchando, ¿no? Bueno, para mí un placer, como siempre, compartir un espacio en el cual el propósito justamente sea expandir y dar a conocer lo que esta mirada, lo que esta filosofía de vida nos trae. Así que todo aquello que esté al servicio de justamente de expandir estos órdenes, bienvenidos sean y siempre a disposición. Y es que dijiste una palabra que creo que para mí ha sido fundamental en todo este proceso de crecimiento que comenzamos hace un tiempo, ¿no? Juntos, es el servicio. Cuando uno está en caos, y hablo de mi propia experiencia, se olvida de que venimos a servir y que Dios nos dio un talento, llámese Dios, llámese universo, la vida, nos dio un talento para compartir y para servir a los demás. Y es allí cuando te dije, Augusto, quiero conversar de esto porque me resuena mucho, además que tengo varios hermanos no nacidos o pérdidas de hermanos, y dije, vamos a conversar de esto para ponerlo al servicio de las personas que puedan escuchar este tema y que puedan hacerle clic. La importancia de integrar a los hermanos no nacidos para mejorar para poder abrirse, expandirse en el campo profesional. Fíjate tú qué tema tan interesante, ¿no? Bueno, así es, Jackie. Yo creo que bueno, Bert Hellinger, quien fue el padre de las constelaciones familiares, nos dejó muchas dinámicas sistémicas para poder trabajar, ¿no? Nos puso sobre la mesa un montón de situaciones que quizás no las teníamos tan a la vista. Pero desde mi humilde lugar, yo creo que una de las más relevantes y transformadoras de estas dinámicas es la inclusión, ¿no? de todos aquellos niños no nacidos del sistema familiar. Y cuando uno dice no nacidos, también yo agregaría a aquellos que han perdido la vida muy prontamente, ¿no? Estas muertes prematuras que muchas veces por dolor uno no termina de integrarlas, pero sobre todo aquellos que no llegaron a nacer, ¿no? Y esto va más allá de cualquier discusión, ¿cómo decir?, ideológica, ¿no? Cuando hay vida, ¿sí? Cuando se genera este encuentro entre el hombre y la mujer, y esto genera una vida, ¿no? No importa si dura un instante, es una vida. Y hay mucho para objetar. Y más allá, yo siempre lo digo, ¿no? Sin entrar en ningún tipo de juicio de valor,
¿sí? Sabemos que cuando algo se interrumpe, ya sea de manera espontánea o provocada, para el alma, ¿sí?, de cada uno deja una huella. Ujú. Entonces, justamente el alma de cada uno, ¿sí?, tiene guardada toda esa información, habita en cada uno esa información, y muchas veces, aún sin saberlo de manera consciente, somos sobrevivientes de muchos niños que no llegaron a nacer, o de algunos, pero no solamente de nuestro tiempo, sino también de muchos otros. Fíjate qué Antes, interesante. Sí, complementa la idea, disculpa. no, no solamente en nuestro tiempo contemporáneo, sino quizás en generaciones anteriores también, muchos otros que no llegaron a nacer. Fíjate que para las personas, y te quería hacer esa acotación, que para las personas que desconocen como tal de lo que son las constelaciones familiares, el tema puede ser un poco denso quizás, ¿no? Nosotros comenzamos a entenderlo ya cuando tenemos unos cuantos años, incluso yo recuerdo que yo constelé la primera vez hace más de 10 años y a mí se me mostró algo con mis hermanos mucho tiempo después, más de 6 o 7 años, porque tengo entendido que el campo lo muestra cuando lo tiene que mostrar. El campo es el sitio de trabajo, para los que no conocen de constelaciones familiares, es el sitio de trabajo donde se hace esta terapia, ¿no? ¿Cómo explicarle a alguien que no conoce de esto, Augusto, que necesita integrar a un hermano no nacido? Porque a veces ni siquiera es algo que se sepa en la familia. A veces no sabemos que venimos a ser gemelos, por ejemplo, Claro. o no sabemos que hubo un aborto en la familia. ¿Qué señales se presentan en la vida, para ponerlo más fácil, ¿no? Que pudiéramos estar necesitando integrar a un hermano no nacido? Mira, acá hay algo que es real y es ineludible. Más allá de lo que cada uno cuente de la vida, ¿sí?, Ujú. de la propia vida, y que, como yo siempre digo, muchas veces hasta nos convencemos de lo que contamos, ¿sí?, la vida es la que habla por nosotros. Total. Lo que nos va sucediendo en la vida, lo que se nos va presentando, ¿no?, por delante, viene a hablar de aún lo pendiente, viene a mostrarnos, ¿sí?, lo pendiente aún a integrar, a reconciliar, a reconocer, a hacer lugar. Y muchas veces, ¿sí?, cuando uno en la propia vida, por ejemplo, vos me decís, ¿con qué disparador uno puede encontrar, ¿no?, Ujú. en esta dinámica quizás de hermanos no nacidos o de niños no nacidos en el sistema familiar, pero vamos a centrarnos, pues es un tema muy amplio, entonces vamos a Total. Sí, centrarnos sí, en el sí, tema de obvio. hermanos, ¿no? Hermanos. Porque eso podría dar también para Sí, otro, sí, sí, otro capaz me varié. Corrijo, hermanos no nacidos. claro, hermanos no nacidos. Mira, yo cuando a mí un consultante, yo siempre trato de hablar de la propia experiencia, ¿no? Y creo que es el mejor lugar para hablar. Cuando uno en la vida no encuentra su lugar, cuando uno en la vida no se siente merecedor, cuando uno en la vida quizás no tiene la fuerza, y yo no hablo de la fuerza física, hablo como fuerza como algo más grande, ¿no? De ese impulso a ir por aquello que, que me atrae, que me convoca, ¿sí? Cuando algo en mi vida se interrumpe, Cuando algo es reiterativo. ¿vale?, quizás de manera, claro, como un patrón de repetición, estoy pensando, ¿no?, diferentes dinámicas, eh, diferentes situaciones. Claro. Quizás muchas de esas vienen a mostrarme que hay algo que falta integrar. Y muchas veces cuando un consultante llega con una de estas cuestiones, y quizás mi primera hipótesis es que acá hay alguien que falta integrar. ¿Sí? Y muchas veces cuando uno no encuentra su lugar, ¿sí?, en la vida, ¿sí?, o siente que no es visto, o siente que no es reconocido, que no es integrado en los grupos de amigos o en los grupos de estudio, en el mundo social, ¿sí? Mi primera hipótesis es que quizás hay un hermano que no está siendo integrado, reconocido, porque nuestro primer lugar en el mundo es el de hijo, ¿sí? Y es un lugar que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Hay algo que nos une a todos como humanidad, es que todos somos hijos.
quizás después la vida nos lleva a ocupar otros lugares, ¿no? Hermano, padre, madre, pareja, pero primero somos hijos. Y nuestra primera línea de pares, ¿sí?, son nuestros hermanos. Entonces, cuando a mí las relaciones sociales con mis pares, ¿sí?, cuando hablo de pares, quizás hablo de algún vecino. Tengo problemas con vecinos, tengo quizás conflictos con mis compañeros de trabajo o mis compañeros de estudio. No, estoy pensando en voz alta, ¿no? Diferentes situaciones que pueden llegar a disparar por ahí, porque dentro de este encuadre, ¿sí?, nada es unir con flechas. Ya, nada es unir con flechas. Y la verdad, como vos dijiste, se ve en la constelación, ¿no? La verdad la muestra la constelación, que es una información que baja del espíritu. Y como vos muy bien dijiste, quizás haya que transitar este camino, porque cada constelación nos va a mostrar aquello que podemos tomar. ¿Sí? Aquello para lo cual estamos capacitados y preparados para todo. Porque esto es parte de un proceso, ¿no? Entonces, quizás haya que seguir constelando diferentes temas y quizás en una constelación que nada tiene que ver, ¿sí?, aparece, porque ya es el momento, ¿sí?, de integrar aquello pendiente, como en este caso podría ser un hermano. Ahora, lo cierto, Jackie, cuando vos decís qué puede traer a nuestra vida, así como la vida cuenta qué es lo pendiente, también cuenta qué es lo integrado. ¿Por qué? Porque es como si yo te preguntara a vos, Jackie, ¿cómo sabés si estás enamorada? ¿No? Y cuando uno está enamorado, es un estado en el que no hay dudas que uno está enamorado. Y cuando uno logra hacer un movimiento de orden, y ahora quiero volver a este lugar del orden, ¿no?, como en este caso sería integrar a quien falta, que en este caso sería un hermano, ¿sí?, quizás no nacido o muerto prematuramente, del cual nunca se habló, ¿no? Yo, por ejemplo, yo vengo de ahí. Yo tengo una hermana que nació y a los 2 días falleció, ¿sí?, y yo me enteré a mis 40 años. Wow. ¿Sí? Y cuando yo me entero a mis 40 años que tengo una hermana y empiezo a hacerle lugar, ¿sí?, empiezo también a entender por qué durante tanto tiempo yo en mi vida no me permitía vivir. Y por qué yo en mi vida tantas veces no tomaba todo lo bueno que la vida me traía. Porque yo estaba enredado con ese destino, ¿no? Entonces en mi alma, obviamente no de manera consciente, pero sí álmicamente decía, bueno, hermana, vos no llegaste a nacer, vos no llegaste a vivir, porque llegó a nacer, pero murió a los 2 días. Si vos no llegaste a vivir, yo tampoco me permito vivir. ¿Sí? Entonces vivo padeciendo la vida, ¿no? Claro. Para no sentirme culpable, ¿sí?, para no cargar con un peso de decir por qué yo sí y vos no. Entonces la dinámica sería yo como vos no pudiste vivir, yo tampoco me permito, entre comillas, vivir, por más que esté vivo, ¿no? Pero tomar la vida, porque la vida la recibimos todos, el tema es tomar la vida. Claro, entonces cuando uno empieza a generar aquello pendiente y algo en la vida se transforma, porque uno empieza a generar un orden, más allá de que sabemos que siempre hay un destino que es más grande, ¿sí? Pero en nuestras manos está ordenar. Por eso Hellinger decía, primero está el orden y después viene el amor. Porque el amor es un requisito indispensable, ¿sí?, pero no puede con todo. El amor necesita de un orden, el amor necesita de una contención, de un continente, de algo como un recipiente, ¿no? Y cuanto más grande sea ese recipiente, más capacidad de amor voy a tener en mi vida. Y cuando yo digo amor, hablo de fuerza, ¿sí?, la fuerza más grande, ¿no? Entonces, se trata de ordenar, se trata de incluir, y cuando yo en mi vida puedo incluir quizás esos destinos de aquellos hermanos, o aquel hermano, o aquella hermana que no llegó a vivir o a nacer, yo puedo permitirme reconocer, ¿sí?, que fue solamente su destino y que no es el mío, y que si yo logré vivir o sobrevivir, ¿sí?, es porque algo más grande lo determinó. Entonces, si algo más grande determinó que yo viva,
la única manera que yo tengo de, entre comillas, ¿no?, compensar ese regalo es viviendo y haciendo algo bueno con mi vida, no sintiéndome culpable por haber sobrevivido a un hermano. Entonces, la dinámica sería en tu honra, por ejemplo, hermano, el movimiento sería en tu honra, yo vivo. No como vos no viviste, yo tampoco, porque yo no resuelvo nada. Claro. Porque muchas veces para que alguien tenga que vivir, otro tiene que morir. Fíjate que hablaste de la culpa. Hay ciertos indicios. Yo también he pasado por esos procesos del tema que estamos hablando el día de hoy, sin entrar en detalles porque hay algunos que no son conocidos familiarmente y otros sí, pero hay algo que tiene que ver con la culpa. Vamos a hacer una pausa, Augusto. Vamos a cumplir con nuestros anunciantes. Al regreso vamos a hablar de ciertos indicios que pudieran hacernos pensar que tenemos un hermano no nacido y que es momento de integrarlo para poder florecer profesionalmente. Ya volvemos. Toques venezolanos, sabor artesanal en Buenos Aires. Síguelos @toques venezolanos. Chantal Producciones, lo que deseas lo hacemos posible. Productora de venezolanos en Argentina. Panas en Utah, juntos somos más fuertes. Medio informativo y podcast en Estados Unidos. Tu voz, tu marca. Curso de oratoria de Jack Nivel Rosas. Pierde el miedo escénico y aprende a dominar tu voz. @Jack Nivel Rosas. Agradecemos a nuestros anunciantes, Toques Venezolanos. Augusto, ¿has comido la comida venezolana? ¿La has probado? Mira, he comido muchos pequeños. Te voy a recomendar los de Toques Venezolanos que son muy buenos. Y los tenemos como Bueno, anunciantes acá. Agradecemos también a Tu Voz, Tu Marca, Chantal Producciones y Panas en Utah, juntos somos más fuertes. Continuamos hablando con Augusto Castrillo, facilitador de constelaciones familiares, argentino. Además, orgullosamente lo digo, es mi constelador, ustedes lo saben, yo lo he compartido por las redes sociales. Lo admiro además un montón porque Augusto me ha ayudado en esos momentos de mi vida en que he estado en caos. Y no es publicidad gratis, no señores, yo lo comparto porque a veces podemos estar en caos y no saberlo, podemos estar deprimidos y no saberlo, podemos sentir mucha culpa y esa culpa nos lleva a no florecer profesionalmente. Yo creo que lo principal, lo decía antes de hacer la pausa, que podemos notar que hay algo que ordenar desde el amor, porque tú dijiste algo clave, el amor, es que está fallando nuestra parte económica y profesional. Por allí comienza todo y algo comienza a fallar. Y de allí viene entonces esa integración que está pasando con papá y mamá. Y si no es papá y mamá, ¿qué está pasando? ¿Hay algún hermano? Hablaste de la culpa. La culpa puede ser también, incluso en una oportunidad me comentabas que incluso puede suceder que cuando veníamos en el vientre materno éramos gemelos y no lo sabíamos. Y son esas personas que suelen comprar de a dos. Tienen dos celulares, tienen dos autos, tienen dos vestidos, todo lo compran de a dos, ¿no? O sea, entonces eso es algo que también puede resonar en las personas que nos están escuchando. exactamente, son indicios. Hay gente que come. Ahora, esto no significa, ¿no?, que una persona Que que va a ser tenga. así. Obvio. Hay gente que se toma el café y siempre deja un poco, ¿no? Si come y siempre deja un poco en el plato, no termina su porción. Yo a veces hago esas preguntas que son un poco raras, como para ir sosteniendo o no ciertas hipótesis. Pero como dije anteriormente, todo se ve en el campo. Uno como facilitador solamente tiene hipótesis Claro. y así como tiene la suelta, porque si no uno estaría intencionando, ¿no? Y acá la tarea es que el espíritu se manifieste, no lo que uno desea que se manifieste. Mira, Jacqueline, acá dijiste algo muy importante respecto a la culpa, ¿no? Uno a veces tiende, ¿no?, a intentar dar todo por el otro porque si no se siente culpable, ¿no? A ser un gran dador, un gran servidor. Esto que hablamos también del servicio, ¿no? Porque el servicio, bueno, la palabra lo dice, ¿no?, es el vicio del ser. El ser humano realmente un animal de servicio, de relación, ¿no? Es un ser relacional, el ser humano no existe sin el otro. Sí.
Entonces el servir también es parte de nuestra naturaleza. Ahora, cuando uno está más al servicio del otro, de la propia vida, eso quizá también sea un indicio de que acá hay algo que no está ordenado, que acá hay algo que falta, hay algo o alguien que falta integrar. Y acá vos dijiste algo muy importante también. Nuestras raíces son mamá y papá. Y nuestro mayor anhelo, siempre, por más que como sea nuestra relación, va a ser intentar, ¿no? Tenemos esa ilusión de poder tener la posibilidad de intentar aliviar su peso, su carga, su dolor, sus penas. ¿Sí? Y cuando hay un hermano que no llegó a nacer, ¿sí? Obviamente que ese castigo, ese peso, ¿sí? Forma parte del destino de nuestros padres. Por más que no tengamos, por más que ellos no tengan ese conocimiento. Ahora, consciente. Ahora, nuestra alma sí. Uh-huh. Y muchas veces nos ponemos al servicio de sostener, ¿sí? Ese dolor en lugar de ellos. O sea, mirar, ¿sí? A nuestros hermanos en lugar de nuestros padres, porque en realidad quien tendrían que integrarlo para que el movimiento sea ordenado serían nuestros padres, ¿sí? Que son los grandes ante nosotros. Ahora, muchas veces nosotros como hijos nos ponemos al servicio de alivianar ese peso. Entonces, al poder integrarlo, en las constelaciones muchas veces se muestra, ¿no? Uno integra al niño que no llegó a nacer, o a la niña, ese hermano, o que murió prematuramente, pero lo que termina de generar ese movimiento de orden es que nuestros padres, ¿sí? Los guarden también en su corazón, que nuestros padres les hagan lugar. Ahora, más allá de que estén vivos o no, ¿sí? Esto sabemos que desde este encuadre, ¿no? La muerte es una ilusión. De hecho, bueno, también somos occidentales y también eso es parte, ¿no? Nuestras reglas y valores hablan de un apego mucho más grande, ¿no? Justamente a eso, ¿no? A este apego terrenal. En nuestra cultura es diferente. Sí. Pero bueno, somos parte de esta. Entonces, eso también hay que hacerle lugar. Entonces, a lo que voy es que quizás por esa culpa, ¿sí? Nuevamente, de haber sobrevivido, nos ponemos al servicio de intentar salvar al otro, ¿sí? Como un acto de compensación por no haber podido salvar a nuestro hermano, ¿sí? Que en realidad tampoco está en nuestras manos, porque quizás fue hasta antes que nosotros hayamos nacido, pero en realidad en esa intención de salvar, siempre cuando uno intenta salvar a alguien o dar más de lo que uno puede por el otro, en el alma ese movimiento de salvataje, de esa ilusión de salvataje, siempre va a estar dirigida a mamá, a papá o a ambos. Por más que nuestra relación con ellos no sea la mejor, no importa. Sí, sería como en una nuestra lealtad. Alma, nuestros padres son nuestros dioses. Nos dieron la vida y es el regalo más grande que pudimos recibir. Sería como una especie de lealtad a papá y mamá. Y sí, y yo eliminaría la palabra, sería como una especie. No, perfecto. Así es. Es una lealtad. Yo llevo en tu lugar. Yo lo miro en tu lugar. Yo lo sostengo. ¿Sí? Yo lo integro. ¿Y cómo lo integro a este hermano que nos lleva a nacer? Y bueno, quizás una dinámica es no permitiéndome vivir. Augusto, hablando de lealtades, yo creo que eso es algo que nos puede denotar lo precisas que son las constelaciones familiares, porque yo he visto muchas personas que cuestionan este procedimiento, esta técnica de sanación, de ordenar, y dicen, no, muchos lo asocian con brujería que nada tiene que ver, otros le restan importancia por ignorancia, algunos dicen, no, que eso no es religioso, eso no va con Dios. Nada tiene que ver, yo soy católica, toda mi vida he sido católica, pero se trata de ordenar. Y hay una palabra que es clave en la constelación, que es la lealtad. Y yo creo que eso es un diagnóstico que puede hacer cualquier familia, porque en cualquier familia vemos lealtades inconscientes.
Vemos que si papá era así, si papá era alcohólico, el hijo es alcohólico. Vemos que si la mamá era religiosa, la hija sale igual. O sea, muchos hacen cosas no porque se los impongan, sino porque es una forma de seguir, de honrar a papá y a mamá. Y eso sería una lealtad que inconscientemente, sin darnos cuenta, es una constelación. Entonces, fíjate qué le diríamos, y esto me gustaría, este mensaje, aprovechar la oportunidad, porque este tema es muy extenso y sé que da para mucho más. Pero antes de ir cerrando el tema, me gustaría saber, desde tu punto de vista, que yo sé que tú has conversado con muchas personas, entrevistas y has estado en medios y todo esto, ¿qué le dirías a esas personas que son escépticas de cierta manera con el tema de la constelación familiar? Mira, yo creo que no se trata de creer o no creer, se trata de experimentar. Y cuando uno pone el cuerpo en una constelación o solamente participa, o mejor dicho, solamente participando de un taller, ¿no? Sentado en una silla sin ni siquiera abrir la boca, ni contar nada, ni compartir nada, solamente presenciando en esa aparente pasividad, uno justamente experimenta lo que es ver la información que habita en el alma de cada una de las personas. Y ante eso no hay vuelta atrás. ¿Sí? Ahí no hay creer o no creer. Ahora, ¿hay personas que han ido a un taller y han dicho yo no resoné con nada? Sí, y está muy bien. ¿Sí? Porque ahí también se juega la lealtad. ¿Y quién puede decirle al otro qué es lo que está bien o lo que está mal? Claro. ¿No? Sería un acto de mucha arrogancia, ¿no? Yo por lo menos no me arrogo ese saber. Yo no soy quien para decirle al otro qué está bien y qué está mal o cuál es el camino correcto o el incorrecto. Pero sí lo que puedo llegar a aportar, ¿sí? Es que puede ayudar para que algo en la vida de cada uno se pueda ir transformando. ¿Sí? Ahora, después cada uno tendrá que hacer su camino, ¿no? Y ahí está nuevamente esto, ¿no? Si yo me doy permiso, ¿sí? A tomar mi propio camino, porque una lealtad habla de ese hilo invisible que me une a destinos de mi sistema familiar. Y muchas veces ese hilo invisible tiene como soporte las reglas y valores que forman parte de mi sistema familiar. Y como decía Bert Hellinger, la buena conciencia, que sería ser leal, ¿no? Ser fiel a esa lealtad, enferma. Muchas veces nos puede llevar hasta la muerte, a veces física, a veces espiritual. ¿Sí? Y lo que a mí en realidad me va a realizar como ser humano es tener mala conciencia, que sería seguir mis propios objetivos, mi propio camino, ¿sí? Más allá de que más allá de que vaya de la mano o no de esa lealtad, ¿sí? Ser fiel a mi destino, ¿sí? A mi propósito en la vida, aunque muchas veces quizá me tenga que asumir el riesgo de que algún tipo de relación se interrumpa, ¿sí? o se desgaste, o quizás se rompa. No importa, el tema es que a mí lo que me va a realizar es la mala conciencia, seguir mi propio camino, más allá de las reglas y valores de mi sistema familiar. Bien. Ahora, eso no es fácil. No. Eso no es fácil. Ahora, vivir de la mano de algo que a mí no me invita a hacer, ¿sí? A ser, tampoco lo es. Y acá está la decisión que cada uno como adulto decide tomar, ¿no? Porque las constelaciones familiares precisan del adulto, ¿sí? De la mirada adulta. ¿Sí? Es un trabajo de adulto a adulto. Ahora, si yo como adulto decido, ¿sí? Como adulto consciente y responsable, decido asumir los costos de mi lealtad, ¿sí? Y está muy bien. ¿Quién me puede decir algo? Por mi parte, tienen todo el respeto.
Es ¿no? así. Cada decisión a esta altura de la vida sabemos que trae una consecuencia, no existe una decisión sin una consecuencia, ¿no? Las personas se Y van a dar bueno, cuenta. mucho más para hacer no hay. Las personas se van a dar cuenta porque va a haber algo en su vida que les va a indicar que hay algo que tienen que ordenar. La misma vida te va a llevar. Y si te resistes, te va a dar. Yo conozco personas que han sido muy renuentes a hacer constelaciones. Y llega un momento en que dicen, lo tengo que hacer. Y cuando lo hacen, dicen, no, no pensé que esto era así. Entonces, te cambia la vida porque es precisamente como se llama tu cuenta de Instagram, es mirar con otros Otros ojos. ojos. Comienzas Otros a ojos. mirar con otros ojos, la realidad está allí, pero nunca la miraste. Y el tema es como que a qué le ponemos el término de realidad, ¿no? Porque la realidad también es una construcción. Exacto, El tema es cómo me llevo yo con esa realidad, ¿no? así es, ¿Sí? así ¿Cómo me es. llevo yo? Ahora hay algo que a mí me gustaría marcar, ya si tengo unos minutos más. Sí, 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 Hellinger habló de 3 destinos, ¿no? Y esto es importante. Porque hay un destino que es el destino de lo inamovible. Uno nace en un país, Argentina, Venezuela, Estados Unidos, España, Francia, una hora, es inamovible. exacto. Después está el destino de la misericordia, ¿no? Que habla de aquellos que han sobrevivido a grandes tragedias, sobrevivientes de las guerras, que han ido y han vuelto, o de alguna catástrofe y ellos se salvan, ¿no? Esos destinos que también son muy pesados, porque esto de que hablábamos, ¿no? Ser sobreviviente cuando tanta gente no lo fue, tampoco es fácil, ¿no? No conozco una persona que haya vuelto, por ejemplo, de la guerra con un destino fácil, o que haya sobrevivido a un accidente de un tren o algo catastrófico Y que sea y fácil. tenga un destino sencillo. Y hay otro destino que es el destino de la implicancia. Y en este destino de la implicancia lo que dice es que solo a veces podemos llegar a hacer algo. Porque nuestra lealtad, ¿no? Esto que hablábamos, nuestra lealtad es más fuerte que nuestra voluntad por sanar. Y ante eso también hay que inclinarse, ¿no? Porque yo conozco mucha gente que trabaja y trabaja en sí y se busca, pero su lealtad es tan fuerte, ¿sí? Su implicancia está tan aferrada, tan agarrada, ¿sí? Tan fortalecida, que le cuesta mucho más que a otras personas, ¿sí? Poder transformar su vida, su presente, porque hay un destino, ¿sí? Y ante eso también tenemos que inclinarnos, ¿no? Y no perderlo de vista. Hay un destino. Y lo que está en nuestras manos es ocuparnos del proceso. Pero existe el destino. Así es, y es un tema que una vez que lo comienzas a trabajar, te enamoras, quieres conocer más, ves los resultados, no es que enseguida ves los resultados inmediatos, pero sí comienza a ordenarse una cantidad de cosas y es un camino por recorrer. Las constelaciones son un camino por recorrer y este tema lo quise compartir con todos ustedes porque ha sido parte también de mi crecimiento como persona y como alma en este plano, eh, que he visto cómo los cambios se han dado y sé que mucho entre todo lo que estamos viviendo en el mundo, hace falta ordenar, porque hay muchos niños heridos como adultos. Hay mucho, ¿No? hay mucho que Y ordenar. por eso esto es importante, ¿no? Y esto sí quisiera también marcarlo. Vos decías, yo veo los resultados, ¿no? Y es real. Lo cierto es que las constelaciones no van en busca de un resultado. El propósito de las constelaciones nunca va a ser el resultado. El propósito de la constelación es poder sacar a la luz cuál es esa dinámica sistémica que actúa en mi vida. ¿Sí? Y a partir de reconocer cuál es esa dinámica, puedo ya tener otra conciencia, ¿sí? Y relacionarme diferente con lo que la vida me muestra. No, porque una persona, por ejemplo, voy a un caso bien extremo, un enfermo terminal, ¿sí? No va a salvar su vida por una constelación,
pero sí va a poder tener la posibilidad de transitar su vida, ¿sí?, de manera diferente, de relacionarse diferente con lo que le sucede. Y como se dijo siempre de los textos sagrados, ¿no?, acá lo importante no es lo que sucede, sino cómo me relaciono con lo que me sucede. Y ese es el propósito madre de las constelaciones familiares, ¿no? Sacar a la luz cuál es esa dinámica por la que estoy atravesado, que tiene origen en mi sistema familiar. ¿Sí? Como todos somos parte de un sistema familiar y no podemos vernos recortados de esa realidad. Ahora, cuando yo tengo la posibilidad de identificar por dónde está la raíz de aquello que en mi vida no se puede terminar de resolver o de reconectar o de tomar fuerza, ¿sí?, tengo la posibilidad de mirar lo mismo diferente, o de mirar lo mismo con otros ojos. Bueno, de verdad que mejor dicho, imposible. Augusto, antes de irnos, me gustaría que nos dieras tus formas de contacto, redes sociales, cómo pueden contactarte si algo de lo que hablamos el día de hoy resonó con las personas, y si les gustó, recuerden compartir este video con quien lo necesite y seguirnos en todas las redes sociales y suscribirse al canal de YouTube como Guapas y Apoyadas. Tus redes sociales, por favor. Bueno, por Instagram me pueden escribir a @otrosojos _mirada holística. Ese es el punto de contacto. Ahí me escriben y yo inmediatamente les estaré respondiendo, pidiendo cualquier tipo de información, ¿no? Ya sea para los talleres que yo hago bueno, yo soy de acá de Argentina, en varios lugares de la provincia de Buenos Aires, tanto así como la atención individual que se puede hacer obviamente vía online. Así que cualquier consulta se pueden comunicar justamente por mensaje directo al Instagram @otrosojos_mirada holística. Muchísimas gracias, Augusto, por haber estado y acompañado acá en Guapas y Apoyadas, y como siempre por contribuir con tus conocimientos y con esto tan hermoso de las constelaciones. De verdad, muy agradecida. Bueno, muchas gracias a vos, Anabel, y siempre al servicio. Claro que sí. Y a ustedes, gracias por conectarse. Recuerden compartir este podcast y este episodio con quien les haya gustado o con quien crea que les pueda servir, y seguirnos y comentar. Será hasta la próxima. Chao, chao. Recuerda que si este episodio te gustó, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Síguenos en Spotify y en redes sociales como Guapas y Apoyadas. Hasta la próxima.